La paz del Señor sea con todos ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes la enseñanza que ha querido dar el Papa en este 18 de diciembre de 2023, con la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con la declaración Fiducia Supplicans. En español traduce suplicando confianza, la súplica de la confianza. Bueno, el Dicasterio ha querido dar esta declaración firmado por el Papa. Una declaración es doctrina de la Iglesia. ¿Y qué dice esta declaración? Esta declaración dice sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Nosotros tenemos que tener en claro que todos estamos obligados a bendecir. Así nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos podemos bendecir. Pero en este caso le pide a los ministros ordenados que bendigan también al pueblo. ¿Y por qué? Porque en el año 2022 se publicó el Responsum Addebium. ¿Qué significa esto? Esto traduce la respuesta que buscaba, o sea, a la pregunta. ¿A qué pregunta? A que si podemos bendecir a parejas del mismo sexo. El dicasterio en ese tiempo, pues colocó esta pregunta y ahora, en el año 2023, resuelven la pregunta del 2021. En el año 2021, el 22 de febrero, salió esa pregunta que se hacía el Papa. Bueno, ¿qué nos dice entonces la fiducia supplicans? La fiducia supplicans dice y empieza, es la confianza suplicante del pueblo. Eso es, que suplica una bendición. Y han salido muchos teólogos, incluso también ministros de la iglesia, presbíteros, diáconos hablando sin entender realmente la intención del Papa. Porque confunden una bendición con un sacramento. Todos nosotros bendecimos. Es más, ustedes ya saben que yo doy bendiciones porque todos podemos bendecir. Y bendecimos gracias al Espíritu Santo, al don del Espíritu Santo, al don dado en el bautismo. No lo hacemos como sacramento. Hay que empezar a diferenciar. Lo que el Papa pide y ordena en esta declaración es que se bendigan incluso las parejas del mismo sexo o las parejas que no estén casadas. Bendecirlo no significa que acepte esa unión. No. Bendecir significa que la acción del Espíritu Santo y la acción de Dios como Padre y como Madre, como aquí mismo lo dice, porque Juan Pablo I fue el primero que declara en una de sus declaraciones, en una de sus homilías, declara que Dios es Padre y Madre. ¿Y por qué? Pues porque Él es el creador. Y entonces aquí nos dice que el amor de Dios es infinito y no se puede poner en prueba en unos sí y en otros no. No se puede interrumpir la bendición de Dios por el pecado. Antes bien, hay que dar la bendición para que el pecado no fluya. Vamos a ver entonces la fiducia supplicans. La fiducia supplicans en el numeral, la introducción en el numeral 2, dice que es la respuesta dada a si la iglesia puede o no puede bendecir. Pero esta misma congregación nos decía que la iglesia no tiene poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. Mira, cuando en el 2021 dicen esto y aclaran esto, es como limitar también el poder de la iglesia. Es como limitar el magisterio que tiene el Papa, el magisterio dado en Pedro, en su sesión en el Papa. Entonces, el limitar al Papa. Es decir, la iglesia no tiene, dice,
la iglesia no tiene el poder. Lo que quiere decir este dicasterio en el año 2021, le quería decir al Papa que el Papa no tenía poder para bendecir. Era una especie de cisma que se viene prolongando en la iglesia. Una especie de ministros de la iglesia que no van a favor de la iglesia, sino bajo los criterios propios. Lastimosamente, la iglesia está administrada por hombres, por pecadores, que cometen errores. Y estos pecadores a veces quieren las cosas según su propio criterio. Y aquí, en esa primera declaración, le dicen que el Papa no tiene poder para bendecir. Pues el Papa sabe muy bien que sí tiene todo el poder infundido por que Cristo así ha querido, en cabeza de Pedro. Y por eso, esta nueva declaración con el nuevo, recordemos que ahorita el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es el perfecto, nombrado en noviembre del 2023 para el dicasterio de la doctrina de la fe. Recordemos que ese cardenal también es argentino, que apoya al Papa, que va con las directrices de la cabeza del Papa, pues saca esta nueva declaración del dicasterio para la fe. Y en esta nueva declaración, pues hace entender que el Papa sí tiene autoridad. El primer dicasterio en el 2021, pues lo que nos decía aquí era que la iglesia no tenía ninguna autoridad. Lo leo directamente lo que dice en el numeral 5 en la introducción. Dice: se afirma que la iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. Jesús le decía a Pedro: lo que tú declares en la tierra, yo lo declaro en el cielo. Ese es el primado de Pedro. Ese es el poder de Cristo en el vicario de Cristo, que es el Papa. Pero hay cardenales que creen, o que piensan a veces, que existe más bien el bien propio. Y se puede uno tener un ambiente, cuando uno ve esto, como laico, porque cuando lo ven por medio de los ministros, pueden ver algo diferente, pero uno cuando ve esto como laico, podría pensar que existen ciertas barreras contra el Papa Francisco, de los mismos ministros que tiene allí ordenado. Y eso siempre va a ser. Recordemos que Jesucristo tenía en sus filas, digámoslo así, a Judas. Y es necesario que el mal esté allí también, porque nos hace pensar y nos hace confiarnos en Dios. Entonces dice así el sentido de los sacramentos. Ahora, este dicasterio nos va a enseñar lo siguiente. Vamos a coger por apartes y vamos a explicarles bien. Dice: las bendiciones, en el numeral 8 dice: las bendiciones tienen por destinatario las personas, los objetos del culto y la devoción, las imágenes sagradas, los lugares de vida, de trabajo y de sufrimiento, los frutos de la tierra y del trabajo humano, y todas las realidades creadas que remiten al Creador y que con su belleza lo alaban y bendicen. Es decir, las bendiciones es la acción de Dios en la creación. Que esa misma bendición, que esa misma acción del Espíritu Santo hace bendecir a nuestro Creador. Y más adelante, entonces en el 10 dice: en virtud de la fe, se ordenan a la alabanza de Dios y al provecho espiritual de su pueblo. Tienen como objeto principal a glorificar a Dios por sus dones. Es decir, las bendiciones es una glorificación de Dios. Muchas personas han confundido esta declaración como si fuera una normativa para que ya no existiera el matrimonio. Aquí no se habla de una normativa ni de un sacramento. Aquí estás hablando del sacramental principal, que es la bendición. Es decir, que podemos alabar a Dios por nuestra creación, alabar a Dios por los dones que nos da. ¿Qué son los dones? Regalos de Dios. El primer regalo de Dios, pues, son la acción del Espíritu Santo en nosotros en el bautismo. Jesucristo mismo dijo: yo no vine a esta tierra a juzgarla,
Y por eso les dejo el Espíritu Santo para que den frutos en él. Y no dijo que a los pecadores no. Él no dijo que no iba a bautizar a los que pecaran, a los que vivieran en unión libre. Es decir, eso Dios ya lo sabía, que en este tiempo, que en esta época iban a haber uniones libres. Es que en aquel tiempo también la sabía. Y nosotros no podemos seguir en ese conservatorio, como lo dice aquí más adelante en la misma declaración. No podemos estar condenando. La iglesia no está para condenar, sino para ayudar a salvar. Yo como laico busco de la iglesia lo que dice el Papa. Lo que busco de la iglesia son las bendiciones. Precisamente el Papa, yo lo entiendo muy bien. El Papa conoce la vida del laico, conoce la vida de la iglesia. Y la iglesia está para ayudarnos, no para condenarnos, no para meternos miedo. Es para auxiliar nuestros carismas. Es para bendecir nuestra vida y esa misma vida va bendiciendo a Dios. Aquí no está Cristo para juzgar. Aquí está Cristo para bendecir, como lo dice Dios. El Papa lo dice claramente. Dios está aquí para bendecir, no para juzgar. Hombre, sabemos que vamos a ir al juicio particular después de nuestra partida de este mundo. Pero en este mundo no podemos ser juzgados por una iglesia que quiere subyugar todavía por el pecado. La iglesia, como dice el Papa, la iglesia debe abrir las puertas a la salvación. Debe incitar al laico a la salvación, a vivir nuestra iglesia, a vivir nuestros carismas. Pero es que las ansias de poder particular que existen dentro de la iglesia, las ansias de poderes, de manejar ciertas situaciones particulares, hace que la iglesia siga subyugando. Porque cuando uno subyuga, cuando uno esclaviza, uno tiene poder. Pero cuando uno da la libertad, ese poder se vuelve amplio y se vuelve el poder de Dios. Eso es lo que dice el Papa. Y realmente tiene razón porque está lleno del Espíritu Santo. Pero las diferencias entre muchos cardenales y muchos obispos que incluso han querido decir que esto es un cisma, que la iglesia ha retrocedido, que la iglesia está mal, que no pueden dar una bendición al pecado, es que no están bendiciendo el pecado. Están bendiciendo al pecador. Y ojalá lo vean esos obispos que han hablado así. Ojalá este video, Dios quiera que llegue a personas que realmente quieran saber la opinión de un laico. Y la opinión como laico, mi opinión, mi entendimiento, mi sabiduría, declara que el Papa tiene toda la razón al querer una iglesia más unida al corazón de Jesús. Y esos obispos que he escuchado por ahí en las redes sociales, no podemos bendecir el pecado. Es que no estás bendiciendo el pecado, monseñor. Estás bendiciendo al pecador para que el pecador deje de pecar, para que la misma gracia santificante de la iglesia, la gracia que se da con los carismas y los dones de Dios, ayude al pecador a salir del pecado, ilumine sus mentes, sus corazones y pueda entender y tener conversión a la fe. Para eso es una bendición, monseñor. No es para bendecir y para darle vía libre al pecado, ¿no? Es para ayudar al pecador a recibir las gracias de Dios, a entender que Dios lo ama a pesar de ser pecador. Y recuerda que tú también eres pecador, porque tú no eres perfecto ni santo en la tierra. Y tus pecados a lo mejor pueden ser incluso más graves que los de una persona que vive en unión libre o personas del mismo sexo que quieren unirse. Incluso puede ser más grave lo que está en su corazón. Y aún así la iglesia te bendice y te bendice como obispo. Es que ser obispo no significa que tú tengas el poder sobre todo. No, no, no. Tienes un pastoreo, una responsabilidad sobre las ovejas. No una imposición sobre las ovejas.
Así que un pastor es el que cuida de sus ovejas, el que se impone sobre ellas. Ahora, las declaraciones del Papa no es que yo quiera aceptarlas o no quiera aceptarlas. Yo quiero recordarle a los ministros ordenados que las declaraciones del dicasterio son doctrina y la doctrina hay que cumplirla. No es si yo quiera o no quiera, porque el incumplimiento de la doctrina también es un pecado grave. También se convierte en un pecado de muerte, porque eso me puede llevar a mí a desobedecer la iglesia. Eso me puede a mí llevar incluso a salir de la iglesia. Porque si yo no acepto la doctrina, porque si yo no recibo la doctrina, si yo no cumplo la doctrina, pues no estoy cumpliendo con Cristo. Quiero aclararles eso también desde la parte como laico. El hecho de que usted sea un ministro ordenado o de que usted sea un obispo, no quiere decir que es que usted, yo acepto o no acepto lo que diga el Papa. Es que usted no tiene derecho a decir no acepto, porque es que es una declaración de doctrina. Tiene que aceptarla y tienes que cumplirla. Porque si no la cumples, pues lógicamente que también estás pecando contra Cristo, contra la iglesia, contra su palabra, contra su vicario. Imagínate tú que Jesús les diga soplo sobre ustedes el Espíritu Santo, vayan y bauticen y vayan, perdone el pecado, y que se padre Pedro, no me parece, no quiero hacerlo. Imagínese usted, monseñor, eso, con Jesucristo diciendo, mire, vayan y bauticen. No me parece que debemos bautizar. Es que no es que le parezca. Es que es un mandato que hace Cristo por medio de su vicario, que es el Papa. Es la misma iglesia, el mismo Cristo ordenado. Eso es doctrina. Eso es doctrina del magisterio de la iglesia. Y esa doctrina tenemos que cumplirla. Porque si solamente vamos a cumplir lo que diga la Biblia, pues entonces no se declare católico. Declárese protestante cristiano, que solamente tienen como norma de fe las escrituras bíblicas. Nosotros no, nosotros tenemos como norma de fe el magisterio de la iglesia, y ese magisterio está aquí firmado por el Papa. Por eso tenemos que obedecer. Yo lo digo porque en las redes sociales aparecen muchos, incluso obispos, diciendo que no se van a acoger a esa orientación del Papa. No es una orientación. Yo no sé en qué parte estudiaron esos obispos o qué piensan de la iglesia esos obispos, que no se dan cuenta que es magisterio de la iglesia, que es doctrina, que la doctrina hay que cumplirla. Llana y sencillamente hay que cumplir. Hay que aceptarla y cumplirla. Como mandato de Cristo, no como mandato de los hombres. Yo como laico me pregunto, un obispo de estos, bueno, y también me da mucha alegría porque gracias y me doy cuenta de que la iglesia con una clase de ministros de esos aún sigue de pie, y por eso sé que la iglesia la lleva el Espíritu Santo. Porque si con esos ministros esta iglesia sigue adelante, es porque es guiada y llevada por el Espíritu Santo. Por eso yo estoy en esta iglesia, porque conozco su verdad, porque amo la iglesia y porque sé el poder de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y nosotros los laicos tenemos que saber que es doctrina y que debemos aceptar los parámetros que la iglesia quiere para que nosotros practiquemos. Aquí me dice a los pastores, a los ministros ordenados, que pueden bendecir. Hombre, nosotros los laicos sabemos que podemos bendecir y que debemos bendecir. Como se dirige a pastores, como se dirige a ministros ordenados, entonces estos confundieron una bendición con un sacramento. Y, hombre, uno se pregunta, si estos son los teólogos, si estos son los ministros de la iglesia, que han estudiado teología, que han estudiado en un seminario, que han estudiado teología en la gregoriana, que han estudiado, que conocen a Dios, estos confunden una bendición con un sacramento, ¿qué diremos de los pobres laicos de parroquia?
Pues hombre, la iglesia se va a confundir si no lo conocen los que supuestamente estudian, los que supuestamente oran, los que supuestamente le piden al Señor la sabiduría, el entendimiento, los que creen en el Espíritu Santo. No entienden que una bendición, simple bendición como lo dice aquí, que una bendición es dejar que el Espíritu Santo entre en las personas y que los guíe a la salvación. No entienden que una bendición no es un sacramento. Si no lo entiende un ministro, un presbítero, un diácono, una persona de teología, ¿cómo lo va a entender el simple laico? No lo van a entender. Ahí hay uno que se pregunta como laico. Ojalá algún día esto llegue a los oídos de los formadores de seminarios, los formadores de presbíteros, los formadores de diáconos. ¿Qué es lo que están formando? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué es lo que están entendiendo? Si usted confunde una bendición con un sacramento, ¿usted dónde estudió? El laico del común, el laico de a pie, el laico que no ha entendido esto, que no conoce, pues se va a confundir, porque supuestamente usted es el preparado para enseñar de la iglesia. Y se confunde usted, pues toda su parroquia está confundida. Pues toda su comunidad está confundida. Pregúntese, ¿cómo están formando los sacerdotes? ¿De qué manera están aprendiendo los sacerdotes lo que deben entender y hacer entender? ¿Cómo sale un obispo diciendo no podemos bendecir el pecado? Por Dios bendito. ¿Qué está pensando este señor? ¿En dónde lo formaron como sacerdote? ¿En dónde lo formaron como obispo? ¿Por qué lo ordenaron obispo? Yo como laico me pregunto, ¿por qué ordenan una persona de esas que no tiene el mínimo entendimiento de un documento tan sencillo y tan bien explicado como lo hace aquí el dicasterio para la fe? Vamos a verlo. ¿Qué tan sencillo es? No hay nada que confundir, porque la bendición se da a todo el mundo. La bendición es lo mismo que usted coger un hijo bueno, un hijo malo y bendecir a los dos. Decirle el Señor los guarde, los proteja, los cuide, los ángeles los cuiden, los lleven por el buen camino. Eso es una bendición, señores. Y eso es lo que está pidiendo el Papa. Que bendigan. No está pidiendo más. Ahora veamos un poco lo que dice. Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo en este punto de vista, porque nos llevarán a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Es decir, una simple bendición es la acción de Dios que sale de la iglesia para dar la fortaleza de los regalos de Dios y alabar a Dios, para guiar su pueblo, para darle ánimos, darle fuerzas del Espíritu Santo a esa persona pecadora, como tú, como el que está bendiciendo también. También necesita ser bendecido. Entonces, esa bendición da eso. Y no hay que confundirlo con la bendición propia de un sacramento. Porque es que la bendición propia de un sacramento ya están los bendicionales de la iglesia, ya tienen normas de liturgia, ya son normas litúrgicas para celebrar sacramentos. Esta no es una celebración de sacramentos. Cuando el Papa dice que se pueden bendecir uniones del mismo sexo o uniones que no están casadas, que no tienen el matrimonio católico, no está diciendo que los estás casando. Tampoco está diciendo que pueden comulgar. Tampoco están diciendo que pueden adquirir la comunión. Este documento no habla de eso. Este documento simplemente habla que podemos bendecir y que deben bendecir. No están diciendo que esa bendición suple el sacramento, que el sacramento pasa a un lado, ¿no? Está diciendo claramente que una simple bendición, que no es tan simple, porque una bendición es la acción de Dios en el ser humano, que una bendición ayuda a que el ser humano encuentre a Dios,
y que una simple bendición no va a reemplazar la bendición sacramental. Es muy claro el documento. Por eso yo digo, yo no entiendo cómo un ministro de la iglesia, cómo ministros, como obispos de la iglesia confunden esto. Parece ser que no saben leer. Parece ser que esos ministros de la iglesia los ordenaron sin ni siquiera haber hecho los primeros años de primaria para aprender a leer. Porque es que es muy sencillo leer y es muy sencillo entender. Este parece un documento hecho para niños de tercero de primaria. Este no parece un documento hecho con el idioma sobresaltado ni el idioma del Espíritu Santo donde uno no entienda nada, como lo escribió Juan en su evangelio, no. Esto es un documento tan bien explicado, tan bien redactado, que parece hecho para niños. Lo que pasa es que hoy en día todo el mundo quiere sacar provecho de lo que diga el Papa, de lo que digan las personas importantes, y entonces empiezan a manipular las informaciones y por eso hay tanta desinformación, porque todo el mundo quiere sacar provecho para sí mismo. Mi intención no es esa, mi intención es que usted entienda realmente lo bonito que la iglesia quiere hacer, que es bendecir al que suplica bendición, porque el pueblo está suplicante de bendición. Y nosotros tenemos que estar bendiciéndonos unos a otros. Bendecir es dejar que el Espíritu Santo actúe constantemente en nosotros, que esa gracia de Dios permanezca en nosotros. Diferente es que no pequemos y que no busquemos nuestros sacramentos. Lógicamente que hay que buscar los sacramentos para la salvación. Pero Cristo no vino a este mundo a juzgar, vino a que lo sigamos. Ahora dice, muy bien, dice, esa pretensión de la iglesia podría eclipsar la fuerza incondicional del amor de Dios en la que se basa el gesto de la bendición. Mire, el gesto de la bendición y frenar una bendición es eclipsar el amor de Dios, es tapar el amor de Dios, que se da para buenos y para malos. Hombre, y la iglesia no se puede poner en el pedestal pensando que son perfectos. Un ministro de la iglesia no se puede poner y bájese de ese pedestal pensando que están salvados, que están en el cielo. Porque yo personalmente sé, que muchos de esos ministros, que muchos de esos obispos no creen en Cristo, no creen en la iglesia. Disfrutan del poder de la iglesia, pero no creen y no tienen fe en Cristo. Y los que más hablan son precisamente esos, los que no tienen fe en Cristo, los que han dejado de creer en Jesús, los que han dejado de creer en la Eucaristía, creer que Dios es real, ¿no? Los que siempre tienen hambre de poder. Allí los hay. Y los laicos que escuchan esto, pues no se asusten, que allí los hay. Allí hay ansiosos de poder, igual que Judas. Acuérdense también del pasaje de Simón, el mago, que quería comprarle el poder a Pedro. Bueno, yo les compro ese poder. De esos Simones hay en la iglesia. No abran los ojos, ni tampoco se vayan a ir de para atrás, ¿no? No, porque es que en la iglesia hay esos obispos ansiosos de poder, ansiosos de dinero, que no creen en Cristo y que simplemente quieren solamente manejar y manipular su poder. Y presbíteros en su parroquia, pues hombre, ya se creen en Jesús. No todos. Estoy hablando de aquellos que han dejado de creer en Cristo y que solamente tienen ansias de poder. Pobres almas, pobres almas. Porque Cristo realmente los ha de juzgar. Pobres almas. Pero nosotros, los laicos, tenemos que tener claridad sobre los documentos de la iglesia, sobre las declaraciones de la iglesia, porque son declaraciones de doctrina. Ahora nos dice, bendecir, en el numeral 15 dice, bendecir equivale a alabar, celebrar, agradecer a Dios por su misericordia y fidelidad. Mire lo que significa bendecir.
Bendecir dice, equivale a alabar, celebrar, agradecer a Dios por su misericordia y fidelidad. Eso es una bendición. Este documento es muy claro. Eso es una bendición. Cuando yo cojo a alguien y dice, yo te bendigo en el nombre del Señor, es alabar a Dios. Es saber que Dios está en mí con su Espíritu Santo y que lo puedo entregar como don, como regalo. No es nada más. Bendecir no es nada más. Y la iglesia no está para frenar esa bendición, sino dar esa bendición. Por eso, imagínense que desde el Antiguo Testamento, como dice aquí en numeral 15, dice así, bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Entonces un pecador no puede bendecir a Dios. Claro que sí, porque bendecir es alabarlo. Bendecir es darle gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia. Bendecir a alguien que lo necesita. Todos estamos así, como dice, esperando, suplicando la bendición. Yo felicito al Papa Francisco porque entiende muy bien a la iglesia. Y porque sus ministros, aunque se enojen, aunque no les guste, aunque no quieran el dicasterio para la fe, pues tendrán que aceptarlo. Porque yo les recuerdo, lo que tú determines, lo determino yo. Ese es el primado de Pedro. No hay nada más que hacer. Ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que brincar, ahí no hay nada que responder. Ahí no hay nada que decir me gusta, no me gusta. No, ahí no hay que ponerle me gusta ni no me gusta. Ahí hay que simplemente obedecer y ya. Dice en el numeral 17, dice, la bendición presente en el Nuevo Testamento conserva también lo del Antiguo Testamento, porque lo encontramos así, el don divino que desciende, el agradecimiento del hombre que asciende. Eso es la bendición. El don divino que desciende hacia el hombre que lo hace ascender. ¿Por qué lo hace ascender? Porque lo hace llenar de ese Espíritu de Dios. Esa es la bendición. Por eso nos decía, no confundan una bendición que es simple. Simple no quiere decir que no valga nada, no. Simple quiere decir que es una bendición. Eso quiere decir una bendición simple a una bendición sacramental. Aquí no está hablando de sacramentos. Aquí está diciendo que bendiga al pecador. No más, para que el pecador pueda encontrar el camino guiado por el Espíritu Santo. La bendición asciende al Padre, desciende del Padre y hace que el hombre ascienda al Padre. Es una unión con la iglesia y con Dios. Aunque el pecado nos separe de él, la bendición, digamos así, para que lo entendamos más fácil, la bendición es un aliento, es una voz de alivio al alma, es un alivio al alma en busca de la salvación. Y cuando tenemos ese pequeño alivio al alma, podemos encontrar la luz que nos lleve a poder llegar a una conversión y poder llegar a los sacramentos. Yo como laico bendigo. Nunca me ha dado miedo bendecir, porque sé que la iglesia me permite bendecir y nos obliga a bendecir. Cuando bendigo, yo no pregunto si bendigo a un pecador, si bendigo a un homosexual, si bendigo a una persona de unión libre, no. Yo simplemente doy de lo que Dios me dio, que es el Espíritu Santo, y lo doy en bendición y en alabanza a Dios. Y eso, como ustedes también, los que me siguen, los que me conocen, saben que eso ha ayudado a muchas personas a encontrar el camino de Dios, a encontrar el alivio, a encontrar la paz, a encontrar la tranquilidad a sus problemas. Es una bendición simple, pero es una bendición llena del Espíritu Santo. Y por eso muchos encuentran incluso la sanación de su cuerpo
por una bendición. Por eso es que una bendición es tan importante como lo dice el Papa Francisco. Los que me siguen saben que yo he hablado de estas bendiciones hace rato. ¿Por qué? Por inspiración del Espíritu Santo. Inspiración que ha llegado al Papa y que el Papa ha querido también hacerlo. Por eso, si ustedes ven mis videos anteriores, van a ver que hablo mucho de esta clase de bendición. Que bendigan sin miedo. Porque es que bendecir, esto no viene de que lo invente el Papa o que se lo quiso inventar o que Albeiro se lo quiso inventar. No, este es el Espíritu Santo hablando en quienes tenemos el Espíritu Santo. Y es por eso que el Papa también ha querido con este documento decir que las bendiciones son muy importantes para el pueblo y para todos, no solamente para el pueblo, para todos los hijos de Dios. En el 18 nos dice, vestida sobre los otros como gesto de gracia. Dice, la bendición está vertida sobre los otros como gesto de gracia, protección y bondad. Eso es una bendición, un gesto de gracia, un gesto de protección, un gesto de bondad de Dios. Y no solamente de Dios, de nosotros también, porque podemos bendecir gracias al Espíritu Santo. Aquí se lo pide a los ministros. Los laicos sabemos que podemos bendecir gracias también al ministerio de la Iglesia por el catecismo de la Iglesia Católica cuando nos habla de bendición, que es el sacramental más importante, la bendición. El primer sacramental, no sacramento, sacramental. Bendice a los niños, por ejemplo, dice, Jesús bendice a los niños. Los niños no se saben si van a ser buenos, si van a ser malos, si van a tomar buen camino o mal camino. Los bendice, es decir, los llena de su amor, de su bondad. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Así lo dice Marcos 10. Les imponía las manos a los niños. Tomen la decisión que tomen, simplemente los llena de su bondad. Eso es toda una bendición. También nos dice, y levantando sus manos los bendijo. Es que es una acción de Cristo. Cristo en todo momento estaba bendiciendo. Y por eso también cuando iba a partir dijo, levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Esa fue la última imagen que tuvieron los apóstoles de él. Aquí en el numeral 19 dice, Dios comunica a su iglesia el poder de bendecir. Mire, Dios comunica a su iglesia el poder de bendecir. Es que nosotros podemos bendecir. Y la comunicó en Pedro. Esta es la respuesta que le da al dicasterio en el documento. En respuesta del año 2021 le dicen, mire, claro que sí puedo bendecir. Y puedo bendecir a quien quiera. Es que es más, mis queridos ministros de la iglesia y mis queridos obispos, entiendan esto. Si el Papa declara algún día que la homosexualidad no es pecado, pues deja de ser pecado. Así es de sencilla la doctrina. Si el Papa algún día declara, y esto es una declaración, si algún día declara el Papa y dice que la unión libre no es pecado y que pueden comulgar, podrían comulgar. No estoy diciendo que lo ha declarado, les estoy diciendo que el magisterio pontificio es magisterio de la iglesia y que hay que obedecerlo. Y no se les olvide, señores ministros, que ustedes pueden ser obispos, pero ustedes no son el Papa. El Papa es uno solo. Uno solo. El vicario de Cristo es uno solo. No son todos ustedes, es uno solo. Y no es que ustedes sean papas pequeños en ciertas diócesis, ustedes no son papas pequeños. Ustedes son servidores de la iglesia, bajo una sola cabeza que es Cristo.
y bajo un solo vicario que es el Papa. Así que si el Papa declara algún día que el homicidio no es pecado, pues no será pecado, así de sencillo. Porque lo que ate él se ata en el cielo y lo que desate él se desata en el cielo. Esas son las palabras de Cristo. Pero como usted, señor ministro, señor obispo, dejó de creer en Cristo, dejó de creer en sus palabras. Así que el magisterio de la iglesia y el magisterio pontificio está en pleno furor. Y esto es una declaración. Parece que doliere. Yo sé que algunos dirán que yo soy un diablo, de más que sí. Y hasta querrán excomulgarme porque hablé mal de los ministros de la iglesia que no quieren aceptar el magisterio pontificio. Pero el magisterio pontificio hay que aceptarlo, quiera o no quiera usted. Quiera o no quiera, usted tiene que aceptarlo. Tiene el deber y la obligación de obedecerlo. Si usted es católico, si usted no es católico, pues no. Pero si usted es católico, tiene el deber de obedecerlo. Hay que obedecerlo. Y usted es laico, tiene el deber de bendecir, porque esto es magisterio de la iglesia. Esto no es una invitación. Aquí el Papa no está invitando. Mire, el Papa el Papa Pablo VI, cuando sacó la Humane Vitae, fue exactamente igual. Todo el mundo habló. ¿Cómo es que van a planificar? ¿Cómo es esto? Y hubo mucho desinformación. Ahorita uno pensaría que hay más información por los medios virtuales. No, hay más desinformación por los medios virtuales. Porque no leen bien. Entonces, bendecir. Vamos a bendecir. Querido laico, si a usted el párroco te predica algo diferente, pues toma tú mismo el documento y léelo bien. El documento simplemente está diciendo que la iglesia y que todos debemos bendecir bien. Por eso dice, Dios comunica a la iglesia el poder de bendecir. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la iglesia que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. Mire lo que hace la bendición. Es invitar a tener los mismos sentimientos, a invitar a bendecir. La iglesia bendice e invita a bendecir. Invita a que ese espíritu fluya constantemente en nosotros. Pero es que dejamos de creer en el Espíritu Santo. Es que el presbítero que te explique otra cosa es porque dejó de creer en el Espíritu Santo, la acción del Espíritu en nosotros, Dios en nosotros. Si no cree en eso, pues lastimosamente no está creyendo en Cristo, no está creyendo en su palabra, no es un católico. Es un ministro católico y nada hay que hacer. Hay un ministro católico y tiene el poder de la iglesia para celebrar ciertos sacramentos, pero no es católico porque no vive la fe, no tiene fe católica. Podemos tener muchos ministros de esos ahí, campanas que resuenan, como lo decía Pablo, solo campanas que resuenan, pero sus corazones lejos de Dios. Entonces, cuando uno tiene el corazón unido al Espíritu Santo, sabe que la iglesia puede tener esa fuerza. Y en verdad, si las personas y si nosotros los laicos entendiéramos que podemos ser bendecidos, sea cual sea el pecado que tengamos, y que podemos actuar con el Espíritu Santo, sea cual sea el pecado que tengamos, podremos llegar a pecar menos y podemos llegar al sacramento de la conversión y el sacramento de la confesión. Podríamos llegar allá, porque el mismo Espíritu nos llevaría allá cuando lo dejamos actuar. Eso es lo que quiere el Papa, pero lastimosamente la gana de poder no deja esto. Y los increyentes, los no creyentes, los ministros no creyentes son los que hacen todo esto. Usted puede entrar ahí en el internet y decir, un cisma, un problema, bendecir. Esto no es un problema. Esto es una declaración donde nos invita a vivir el amor y la misericordia de Dios. Esto no es nada más. Esto no es ningún problema. Aquí no está diciendo que van a celebrar un sacramento, ¿no? Que simplemente van a dar una bendición. Buscar la bendición en la iglesia
es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios. Ese es el numeral 20, lo más sobresaliente del numeral 20. Eso es una bendición, buscar, hay que buscar la bendición y hay que dar la bendición. Entonces, buscar la bendición de la iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios. Eso es admitir que de Dios viene esa alabanza, que de Dios viene esa energía, que de Dios viene esa fuerza que me va a enseñar a ser mejor cada día. Eso es buscar la bendición. En el numeral 21 dice, ojo, el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. ¿Qué está diciendo acá? Mire, vamos a leerlo desde antes. La confianza de su corazón que no se fía solo de sus propias fuerzas. La petición sincera, la apertura de la bendición es la confianza de su corazón, del corazón de quien pide la bendición, que no se fía solo de sus propias fuerzas, su necesidad de Dios y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en límites. La iglesia limita las bendiciones. La iglesia limita el amor de Dios. Pero no toda la iglesia, porque es que aquí el Papa es la iglesia y es el vicario de Jesús. Y la iglesia invita a la bendición de Dios. Y no solo invita, declara que se debe hacer. Vuelvo y repito, yo no entiendo cómo un ministro de la iglesia cree que una declaración es una invitación. No es una invitación, es una declaración. Entonces, dice el Papa, bendigan. Hay que bendecir. No, bendigan. Recuerden una cosa, yo sé de pronto que nunca les han dicho esto y yo se los voy a decir. Y ojalá usted, querido laico, que es cercano a un presbítero, que es cercano a un diácono, de pronto un obispo, dígale, mira, el que aprende a obedecer, aprende a mandar. Y el que obedece, nunca se equivoca. Entonces lo que tiene que hacer para que nunca cometan un error, simplemente es obedecer. Bendiga y ya. Si el Papa cometió un error, pues que se vaya al infierno el Papa, que es el que cometió el error, no usted, que es el que lo obedeció. Pues, obedezca y ya. Cristo dijo, aparta de mí este cáliz de amargura, pero que se haga tu santa voluntad. Eso se llama obediencia. Y por eso Cristo nunca se equivocó porque es Dios. Y nunca se equivoca porque es Dios. Haga lo mismo. Haga lo mismo. El Papa dijo que bendecir. Yo te bendigo en el nombre de la iglesia y en el nombre de Cristo. Que esta bendición te lleve a Cristo y te lleve a sus sacramentos. Eso es todo lo que tienes que hacer. No tienes nada más que hacer. Es una bendición espontánea. No te está diciendo que saque un ritual, que haga un ritual, que se vistan para la bendición. No, no. Simplemente levanta tu mano y dice, en el nombre de Dios Padre te bendigo, para que el mismo Espíritu te lleve a Cristo, les brinde la confianza, la paz y te brinde salir cada día del pecado. Mire, una bendición sencilla. Bendiga. El que obedece no se equivoca. Pues no se equivoque, simplemente obedezca. Y todos nosotros los laicos, pues vamos a obedecer. Hay que bendecirnos unos a otros. Se lo dice a los ministros porque los ministros ordenados dejaron de bendecir, porque han tomado límites, han cerrado límites, han limitado a Dios, como si fueran dioses pequeñitos en cada parroquia. No, no, no son dioses pequeñitos en cada parroquia, son ministros de la iglesia que lo que hacen es llevar la bondad de Dios al pueblo. Eso es lo que hace un ministro ordenado. Nosotros los laicos disfrutamos de la acción de los ministros y también como laicos disfrutamos de la acción del Espíritu Santo y la hacemos vivir en comunidad, en iglesia. Entonces nos dice el numeral 23.
perdón, el numeral 22, al amor que todo lo da, dice, no hay otro camino por donde podamos ser conducidos, no hay otro camino, al amor que todo lo da, con la confianza, el manantial de gracia desborda en sus vidas. No hay otro camino, el camino es la bendición. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de Dios, que ama sin límites. Esta declaración es para los ministros ordenados y les está diciendo, mire, la actitud más adecuada que debe tomar un ministro ordenado, empezando de los diáconos hacia arriba, un ministro ordenado, la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, fuera del egoísmo propio, fuera del egoísmo del poder, del hambre de poder. Hay que depositar la confianza en Dios y creer en Dios. Aquí los está invitando a creer realmente en el Espíritu Santo. Y le dice, es que es la mejor y la más adecuada. Fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia, hay que poner esa confianza en la infinita misericordia de Dios, que ama sin límites. No, yo no voy a bendecir el pecado. Nadie te está diciendo que bendiga al pecado. Te está diciendo que bendigas al pecado, para que el pecador deje de pecar. Es para eso, para que entre en la infinita misericordia de Dios, que no tiene ningún límite. Sálgase de usted mismo, querido ministro, para que no limites la misericordia de Dios. No hay que limitarla. Es una misericordia abierta. Es un Dios abierto, es un Dios con todo, que no vino a este mundo a juzgar. Vino a este mundo a darnos el camino a la salvación. Nosotros elegiremos por los sacramentos, pero la bendición está sobre nosotros, entre buenos y malos, porque se nos ha dado con el Espíritu Santo. En el numeral 23 dice, las bendiciones se convierten así en un recurso pastoral a valorar en lugar de un riesgo a un problema. Mire, se convierten en un recurso para ayudar a la persona en su problema. No, y la persona vive mal, está enferma, y entonces, porque vive en unión libre, tú no puedes bendecir a ese enfermo. Tú no le puedes dar el Espíritu Santo. Tú no le puedes dar esa fuerza y esa sanación a su cuerpo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, yo quiero que ustedes miren los pasajes bíblicos con los leprosos. Digamos nomás los leprosos. 10 leprosos se acercan a Cristo. Y en ese pasaje Jesucristo me dijo, ustedes viven en unión libre. No. Lo limpió. Así de sencillo. Es así de sencillo. Y después Jesús dice, hagan lo que hace el maestro. ¿Por qué hacen lo que ustedes quieren hacer? No, es lo que haga el maestro. Esta declaración la manda muy fuerte a los ministros. Es porque los ministros han limitado bendiciones. Y primeramente le dicen en el 2021, el Papa no puede bendecir a las personas de otros sexos. El Papa no puede hacer eso. ¿Cómo que no puede hacer eso? Están limitados. Aquí el Papa les está aclarando que sí puede hacerlo y nos obliga a hacerlo, porque es una declaración. No solamente puede, sino que ordena hacerlo. Así que usted que vive con ansia de poder, pues recuerde que hay uno que tiene más poder que usted, que se llama Francisco, que es el Papa Francisco. Entonces, si usted quiere poder, aprende a obedecer el poder que está por encima de ti. Dice el numeral 24, las bendiciones son valoradas como actos de devoción que encuentran su lugar propio fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. El lugar propio de la bendición es cualquier lugar, cualquier lugar. No, es que una bendición tiene que estar
dentro de una celebración litúrgica. No, no. Hay bendiciones que deben estar dentro de una celebración litúrgica. Hay bendiciones propias de los sacramentos. Pero es que esta bendición no es un sacramento, es un sacramental donde vamos a dejar que el Espíritu Santo tome la fuerza suficiente y la acción suficiente en la iglesia, que lo está perdiendo. Lo está perdiendo porque han dejado de creer en esa acción del Espíritu. Se está perdiendo el poder de Dios, la misericordia de Dios, porque simplemente es levantar tu mano y decir, te bendigo en el nombre del Señor. Eso es todo. Ahí no pasa nada. Ahí no le estás diciendo, ya puedes ir a comulgar, ya te salvaste, ya estás en el cielo. No, ahí no estás diciendo eso. Estás diciendo, te bendigo en el nombre del Señor. El Espíritu Santo actúa en ti, te dé la sanación, te dé la paz, te dé la fortaleza. Eso es una bendición. Eso es lo que dice el Papa, no es nada más. Y las bendiciones que yo doy los domingos, las doy así, porque es el Espíritu Santo actuando en mí y por eso yo lo hago actuar en todos mis hermanos, en todos. Eso es una bendición y estamos aquí para bendecir. No está dentro de la Eucaristía, no tiene que estar precisamente en la Eucaristía. La bendición de la Eucaristía es una bendición de un sacramento, propia del sacramento de la Eucaristía. La bendición del matrimonio es una bendición propia del sacramento del matrimonio. Una bendición simple es una bendición de la acción del Espíritu en nosotros, que nos llena de la misericordia de Dios, que alaba a Dios y que alaba a los demás. Eso es una bendición real. El lenguaje, el ritmo, el desarrollo y los acentos teológicos de la piedad popular se diferencian en los correspondientes de las acciones litúrgicas. La acción popular es la acción del pueblo y se diferencian de las acciones litúrgicas, que es la acción de la iglesia en los sacramentos. Aquí lo dice muy claro el documento, hay que diferenciar esas bendiciones. Lo que estamos diciendo es que podemos bendecir y todos debemos bendecir, y no precisamente es celebrar sacramentos y hacer liturgias de bendiciones, no, simplemente obsequiar la bendición. Así lo dice el Papa, lo declara el Papa. La iglesia está para bendecir. Lo dice muy claramente aquí más adelante. Por esa misma razón hay que evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de piedad, que deben conservar su estilo, su simplicidad y su lenguaje característico. Por eso es que aquí dice, no, hay que evitar que se haga algo litúrgico, ¿no? Piedad popular debe llevar su mismo ritmo característico de piedad popular. Las jornadas de oración llevan un ritmo característico de piedad del pueblo. Eso es piedad del pueblo. Eso es piedad de un laico con su formación, con su amor a Dios, con sus carismas. Brindar la acción de sus carismas a los que lo necesitan. Eso es una acción popular, eso no es una liturgia. Una liturgia es la celebración de un acto de sacramento litúrgico. Aquí no dice que hay que evitar, aquí dice que hay que evitar que esa bendición sea un acto litúrgico. Es que no es un acto litúrgico, es un acto simple y espontáneo. Eso es una bendición, un acto espontáneo. En el numeral 26 dice, en esta perspectiva, la respuesta del Santo Padre ayuda a profundizar mejor desde el punto de vista pastoral el pronunciamiento formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2021. Dice, las formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Mire, es que no es transmitir una concepción de matrimonio. Bendecir no es celebrar un matrimonio. No es celebrar el sacramento del matrimonio. Bendecir una pareja no es celebrar un sacramento. Bendecir una pareja es llevarle el Espíritu Santo a ese Hijo de Dios que lo necesita. Te aseguro que si tú, porque yo lo he hecho, y Dios sabe, y muchos de ustedes saben los testimonios. Yo he bendecido y he llevado con mi bendición a personas de unión libre
a celebrar el sagrado sacramento del matrimonio. ¿Gracias a qué? A la bendición que se les ha obsequiado, a la fuerza de Dios que les ha brindado ese amor, que les ha brindado esa paz, que les ha brindado ese apoyo hacia el mal. Es que hemos dejado de creer que existe el mal. Y por eso pensamos que las bendiciones es solamente sacramentos, es el poder de la iglesia para casar, para... No. Las bendiciones no es ese poder, la bendición es la acción de Dios. Y la bendición es eso, como dice el Papa, lo dice, no hay que confundirlo con un sacramento. Yo particularmente, que Dios me ha dado la oportunidad de guiar a muchas personas, y muchas personas que han estado mal. Yo creo en el mal, yo conozco el mal, y muchos ministros de la iglesia, pues creen que el mal no existe, y por eso piensan que una bendición no es necesaria. Pues una bendición es muy necesaria. Porque una bendición hace que el Espíritu Santo actúe en esa persona y que rechace directamente la acción del maligno, la acción de Satanás en ellos. Y al rechazar la acción del maligno, porque está el Espíritu Santo en ellos, hacen que lleguen a la conversión y al sacramento real. Yo lo he vivido. He dado mis testimonios y muchos dan testimonio de eso. De que habiendo estado en el mal, habiendo sido bendecidos, pueden lograr estar en el bien. Es que yo he visto muchos enfermos de toda clase de enfermedad y han sido bendecidos por mi voz, por mis manos, por la acción del Espíritu Santo en mí, pero por la acción del hombre en ellos, y han sido bendecidos así y han salido de su enfermedad. Y nunca se les ha preguntado si pecan o no pecan. Yo nunca les he preguntado eso. Es que no me interesa. Es que lo que interesa es esa acción de la bendición de Dios. Eso es lo que la iglesia quiere. Y la iglesia es el Papa. Eso es lo que la iglesia quiere. Usted es parte de la iglesia. Los ministros son parte de la iglesia. Son ministros de la iglesia. Pero la cabeza es otra. Y hay que obedecer lo que diga la cabeza. Así es de sencillo. Porque si el cuerpo no obedece lo que diga la cabeza, el cuerpo está mal. Si yo le digo a mi mano que agarre y mi mano no agarra, pues la mano está mal. Tiene que estar adherido a la cabeza. Dice el 25, también debe evitar el apoyar sus praxis pastoral. Es decir, que debe evitar esa praxis, dice así, debe evitar el apoyar su praxis pastoral. Lo que dice es que debe evitar que eso sea una práctica litúrgica, que esa bendición se convierta en un acto litúrgico específico y suplantador de sacramentos, ¿no? La bendición no es una suplantación de un sacramento. Eso es lo que dice acá. Esa praxis no se debe hacer. Simplemente lo que se debe hacer es ser espontáneo y dar el Espíritu Santo. Entonces nos dice el 25, dice, la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinarios, aquí está hablando de esa rigidez de esos ministros conservadores, entre comillas conservadores, porque lo único que quieren es no perder el poder. Y dice así, doctrinales o disciplinarios, sobre todo cuando dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario. Mire que el Papa es muy directo. Este documento es muy claro y por eso a muchos les dolió. Solamente este numeral 25 fue el que les dolió. Entonces les dice, todo dan lugar a un elitismo narcisista, es decir, autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gestan las energías en controlar. Los que conocen mis videos, muchos han dicho, critica mucho la iglesia. Yo no critico la iglesia porque la obedezco. Yo obedezco sus declaraciones y su doctrina y porque enseño su doctrina.
No critico la iglesia, critico a los narcisistas de la iglesia, a estos del que habla el Papa, a esos que son narcisistas y que son autoritarios y que en lugar de ponerse a evangelizar y bendecir, se ponen ¿a qué? Se ponen a analizar, a clasificar la iglesia, a clasificar las personas, las buenas, las malas, las no pecadoras, como si ellos fueran Dios. Ellos no son Dios. Dice, las pecadoras, a clasificarlas, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, que es dar bendición, que es dar acceso a los sacramentos, es que no solamente no bendicen, es que a veces tampoco practican los sacramentos. Es que usted busca un sacerdote en una parroquia para una confesión y no lo encuentra. Encontrar un sacerdote en una parroquia es una lotería para una confesión. Es que ni siquiera los sacramentos. No los hay. Ahora para encontrarlo, para una unción de un enfermo a la 1, 2 de la mañana, para la unción de los santos óleos, en la extrema unción, no hay sacerdotes. No hay sacerdotes. No hay pastores. Ah, pero para el domingo, en la misa, criticar, seleccionar y ser narcisistas y ser esto y ser autoritarios, ese sí lo encuentran. Ese sí lo encuentran. Pero un pastor, ¿no? Y ponen el grito en el cielo porque el Papa les dice de frente que dejen de ser narcisistas, autoritarios y que en vez de evangelizar se ponen a criticar. Porque les dice de frente, no están sirviendo como pastores. Entonces, como les dice de frente, este documento fue lo peor para ellos y lo mejor para los laicos. Este documento es lo mejor que tenemos los laicos hoy en día, porque nos da la declaración para ser bendecidos, pedir bendiciones y bendecir, que así como recibimos, damos. Entonces también podemos bendecir. Lastimosamente, el dicasterio le dio duro a los narcisistas y a los poderosos, a los que clasifican a las personas para llevarles la bendición, a los que han dejado de evangelizar, a los que ya no se sientan en un confesionario, a los que ya no enseñan la doctrina, a los que no le interesan. Yo estoy seguro que más del 70% de los presbíteros del mundo ni siquiera saben que este documento existe. Ni siquiera saben. Yo lo sé. Yo lo siento. ¿Quiénes brincaron? ¿Quiénes armaron las redes sociales? ¿Quiénes brincaron en las redes sociales? Los narcisistas y los poderosos, los que no les interesa evangelizar, sino clasificar. Ese numeral 25 fue el que más duro les dio. ¿Por qué? Porque se los dijeron de frente. Porque empiezan a confundir una bendición con un sacramento simplemente para confundir a la iglesia. Simplemente porque no les gustó que les dijeran narcisistas. Simplemente por eso. Quizás sí lo entendieron, porque el documento es muy sencillo de entender. Pero simplemente armaron, como dicen aquí en mi tierra, el tierrero, armaron la revolución porque les dijeron narcisistas. Hombre, ¿a qué Dios sirves tú? Usted como laico, yo estoy invitando aquí a los laicos que me siguen. Usted como laico, obedezca, bendiga y siéntase agradecido de que Cristo por medio de su vicario ha dicho bendigan porque la bendición nos acerca a la gracia de Dios. Aquí nos está diciendo, nos acerca a la gracia de Dios. Hay que bendecir a todos, sin clasificar a nadie. Porque si nos ponemos a clasificar por pecado, pues ninguno podría recibir ni siquiera un sacramento. ¿Cuántos pecados hay en mi corazón? ¿Cuántos pecados hay en el tuyo? No tendríamos derecho ni siquiera a echarnos la bendición. ¿No? Lo que quieren decir entonces es que una persona que vive con otra persona del mismo sexo no puede ni siquiera decir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es una bendición. Eso es una bendición que uno le pide a Dios y que Dios la da a nosotros. Claro. Entonces no pueden hacer.
Claro que pueden hacerlo y deben hacerlo. Y entre más pequen, más debes hacerlo para salir más de allí. Entre más pecado sientas, pues más debes pedir bendición. Debes pedirle el acercamiento a la gracia, porque es que tú no te puedes salvar por sí solo. Es Cristo quien te salva, es la gracia santificante de los sacramentos. Pero para llegar a esa gracia santificante de los sacramentos, tenemos que llegar por la gracia de las bendiciones. Bueno, aquí le dice así, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición. Leámoslo bien, en el mismo numeral 25. Dice, por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, cuando alguien invoca una bendición, Señor, bendíceme, estoy muy mal, estoy enfermo, trae tu Espíritu Santo sobre mí. Cualquier cosa que tenga esa persona se siente necesitado de Dios. Y entonces dice el Papa, cuando le dice el Papa, cuando las personas invocan una bendición, cuando la piden, cuando la suplican, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición. No se debe meter a un análisis moral. Estás pidiendo una bendición para sanidad. A ver, usted peca. A ver, ¿usted con quién vive? A ver, ¿usted qué hace? No, 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 no. Es que usted quién es para juzgar en este mundo. ¿Es que acaso usted es el juez supremo? ¿Es que acaso usted es Cristo? Usted no es Cristo. Usted no es Cristo. Bájese de esa nube. De pronto Satanás sí está en usted, en su ser, porque Satanás es el que juzga, el que a toda hora dice mentira, el que quiere juzgar, el que quiere atacar, el que quiere hacer sentir mal al ser humano. De pronto por ahí sí le creo que sea usted, pero que usted, que tenga el Espíritu Santo, que es bondad y misericordia, para dar una bendición, se ponga a preguntar, ¿y usted qué hace? ¿Y usted es homosexual? ¿Y usted vive en unión libre? ¿Y usted vive con personas del mismo sexo? No, no, yo no lo puedo bendecir. Imagínese eso. Es que nada más yo me imagino ese acto repugnante ante Dios. Imagínese usted siendo Dios, usted, mi querido laico que me escuche, y el presbítero que me escuche, ojalá me escuchen. Yo sé que no les gusta mucho escucharme, pero ojalá alguno me escuche. Usted, hace cuenta que usted es Dios y que usted está mirando a sus ministros y que su ministro le diga, no, yo no le voy a dar salvación, yo a usted no lo bendigo, yo a usted porque entonces Dios qué está haciendo ahí. Entonces uno dice como yo qué estoy haciendo acá si este man está haciendo todo. Este man dice a quién se va al cielo y quién se va al infierno. Entonces, ¿qué? ¿Yo qué hago acá? Imagínese usted eso. Póngase usted en los zapatos de Dios a ver qué va a pensar de una acción de un ministro de esos. Yo creo que a Dios le da náuseas un ministro de esos. Le debe dar náuseas, le debe dar ganas de vomitarlo. Porque yo lo sentiría así. Diferente es que cuando llegue aquí a mi juicio, a donde Cristo, que es el juez, donde Él, pues Jesucristo sabrá qué hacer con esa alma. Él es Dios, Él sabrá qué hacer con ella. Yo, como ministro, como laico, como persona de la iglesia lleno del Espíritu Santo, mi acción es bendecirme a mí, bendecir a los demás. Bendigan siempre, yo siempre se los he dicho, esta no es la primera vez que yo les hablo de la bendición. Bendigan siempre y bendigan sin miedo. Los que me siguen hace tiempo saben que yo les digo bendiga, no les den miedo bendecir. Mire, el Papa lo está diciendo y se lo está diciendo a los ministros que son autoritarios. Él sabe que los laicos bendecimos, que bendecimos nuestros hijos, que bendecimos nuestra vida, que bendecimos nuestro trabajo, que le pedimos al Señor, pues Señor bendíganos, Señor acompáñenos. El Papa sabe que los laicos lo practicamos muy bien, pero está diciendo que los ministros no lo practican bien. Eso es lo que está diciendo. Que los ministros, que los obispos les dio por decir que el Papa no tiene autoridad. Por eso el Papa sale con su autoridad diciendo que lo deben hacer. Esto es una respuesta a esa imposición que dicen así en el 2021 que la iglesia no tiene poder. Esta es la respuesta del Papa. La respuesta del Papa es no solamente tengo poder, sino que lo tienen que hacer ustedes. Y salen los ministros a decir, no vamos a acogernos
que no vamos a cogernos. ¿Usted dónde está parado? ¿Usted en qué iglesia está? ¿Usted qué le enseñaron? ¿Usted qué está viviendo? ¿Usted qué clase de católico es? Entonces, y lo sacan a la luz pública por las redes virtuales, como si tuvieran mucho poder sobre el Papa. No, 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 no. Usted está perdido. Usted está en el lugar equivocado. Usted está en el sitio equivocado. O usted está lleno de Belcebú. Usted lo que tiene es un poder del demonio. Que si usted no es capaz de obedecer a Pedro, pues usted lo que está lleno es lleno del demonio. Usted es un demonio. Usted no es nada más. Yo sé que a lo mejor hasta este video algún día que lo vean van a decir que yo sí soy un demonio. Yo lo implementé, estoy diciendo lo que dice el Papa y lo que me parece a mí cuando un ministro de esos reacciona de esa manera. Así, y por eso hice este video. Lo hice porque me sentí como laico aplastado por ciertos ministros de la iglesia que pude ver en las redes sociales que dan fastidio saber que están allí como ministros y como obispos de la iglesia. Son abominables al sentimiento de un laico que realmente ama a Dios y un laico como yo que realmente hace oración. Porque yo no doy testimonio de mí mismo, que nadie puede dar testimonio de mí mismo. Pero Dios sabe que la hago con sinceridad. Y esos ministros son los que duele a un laico como yo que hable de esa manera de la doctrina de la iglesia. Por eso los laicos es el baluarte más bonito, es el tesoro de la iglesia. Nosotros los laicos somos el tesoro de la iglesia. Y somos los laicos los que debemos prepararnos, los que debemos vivir la iglesia y sostener la iglesia. Porque estos ministros, de esa manera, como hablan, como critican, como confunden la fe, esos ministros no son ministros de Dios. Hablan en nombre de Dios, son campanas que resuenan, pero no son ministros de Dios. Duele decirlo, pero es la verdad. No son ministros. Y si tu párroco hace lo mismo, no es un ministro de Dios. Es un ministro, quién sabe de quién. Y si tu párroco llega a decir que no se puede bendecir, que el Papa se equivocó en su magisterio, el Papa, recuerden, es infalible y no se equivoca en el magisterio de fe, no se equivoca. Entiendan eso, que eso es un dogma de la iglesia. El Papa no se equivoca en cuestiones de fe. ¿Por qué no se equivoca? Porque lo que él diga lo dice Dios, por eso no se equivoca. Y aquí no se equivocó. Así que si usted escucha a su sacerdote predicando diferente de la bendición, diciendo que esto no se puede hacer, que aunque el Papa haya escrito eso, no se puede bendecir el pecado, corrija a su ministro, corrija a su presbítero, dígale, estás equivocado, querido presbítero, estás equivocado porque el Papa en cuestiones de fe no se equivoca, no comete errores. Lo primero que tienes que saber, y recuerde que este es el dicasterio para la doctrina de la fe. El Papa es infalible en cuestiones de fe. Así que esto no es una equivocación, es una declaración. Dígale así, querido presbítero, no es una equivocación del Papa, es una declaración del Papa y el Papa no comete errores en cuestiones de fe. Así de sencillo le tienes que decir. Interróguese, señor presbítero. Siente cabeza, señor presbítero. ¿Qué iglesia usted predica? ¿Cuál es la doctrina que usted predica? Así de sencillo. El laico tiene que hablar. Porque es que aquí no están diciendo que celebren un matrimonio, que reemplacen el matrimonio, que reemplacen. No, aquí no están diciendo eso. Aquí están diciendo que bendiga. No es más. Por eso ese numeral 25 es el que alborotó todo esto. Es el que dañó todo esto.
En esta perspectiva, dice el numeral 26, la respuesta del Santo Padre ayuda a profundizar mejor desde el punto de vista pastoral el pronunciamiento formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe del 2021, porque invitan de hecho a un discernimiento en relación a la posibilidad de formas de bendición solicitadas por una o por varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Es que es una bendición y no es una concepción equivocada del matrimonio, es simplemente bendecirlos. Ay, podemos bendecir a las personas que tengan cualquier pecado. Lo que pasa es que el Papa está dando respuesta al dicasterio que él no firmó, sino una declaración que hizo el dicasterio sin firma papal. Recordemos ese dicasterio dijo, hombre, la iglesia no puede hacer esto. Este sí lo declara el Papa y lo firma el Papa. Este documento, esta declaración, esa es la diferencia entre la declaración anterior y esta declaración. Esta sí la firma el Papa. Y entonces esta se convierte en doctrina. Y al convertirse en doctrina, con la firma del Papa, entonces es la respuesta. Dice, claro que sí podemos bendecir y tenemos que bendecir. Ahora, dice el mismo numeral 26. Dice, no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Es decir, no podemos tratar de pecadores a todas las personas sin saber realmente y analizar con la moral el pecado. Para eso existe la moral de la iglesia. Pero eso se hace para el sacramento de la confesión, no para la bendición. La moral se aplica para el sacramento de la confesión. Ahí es donde debes aplicar los conocimientos de moral y calificar la moral. Pero aquí no te están pidiendo una absolución del pecado, te están pidiendo una bendición, una simple bendición. Es lo que pide la iglesia. Y claro que podemos bendecir. Dice el numeral 27. Las bendiciones ofrecidas sin condiciones. Es Dios que bendice sin condiciones. Es que el Papa que dice, no ponga ninguna condición. Es Dios quien bendice. En las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen. Y los que pertenecemos a la iglesia también bendecimos. Y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial. Mire, la bendición posee una fuerza especial que acompaña para toda la vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. La bendición acompaña para toda la vida. Mira, tú recibes una bendición, esa bendición te acompaña para toda la vida. Tú das una bendición, estás dando una bendición para toda la vida porque estás dando el Espíritu Santo. Y Dios bendice y los hombres también bendicen. Entonces, para el hombre, ¿para qué se recibe? Para que el hombre se deje cambiar de Dios. Para eso es una bendición. Para que se deje actuar de Dios. Para que el Espíritu Santo actúe. Así nosotros, para Dios, somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Para Dios es más importante nuestra alma que los pecados que cometemos. Para Dios no es tan importante los pecados. Los pecados por eso los perdona. Pero recuerden también que hay un pecado que no perdona y es el pecado contra el Espíritu Santo. Y aquellos ministros que se han ido en contra de la doctrina bajo estos parámetros, bajo una declaración tan sencilla, los autoritarios, los narcisistas de la iglesia, esos que se han ido en contra, hombre, no tienen el Espíritu Santo. Y recuerden una cosa, todo se perdonará menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y no aceptar la doctrina o el magisterio pontificio es no aceptar el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no se perdona. ¿Por qué? Porque nunca se pide perdón por él. Por eso es que no se perdona. Dice, y aquí recordemos las palabras de Juan Pablo I. Dice,
El Padre es madre, es amor puro. Dios es Padre, es madre y es amor puro. Es decir, nos encierra todo el amor en nosotros y por eso nosotros, a Él no le importa el pecado, a Él lo que le importa es las almas. A nosotros nos debe importar el pecado porque debemos pedir perdón por Él porque nos aleja de Dios. Dice el numeral 28, que dice, los ancianos reciben de los hermanos un testimonio de respeto y de agradecimiento al mismo tiempo nosotros. Es decir, las bendiciones se dirigen a todos, ninguno puede ser excluido. En los preámbulos del rito de bendición de los ancianos, hay un rito de bendición de los ancianos. Dice, se afirma que el objetivo de esta bendición es que los ancianos reciban de los hermanos un testimonio de respeto y agradecimiento al mismo tiempo nosotros. Es decir, en esa bendicional de los ancianos se dice que nosotros recibamos el ejemplo de los ancianos. Es que eso es una bendición, no es un sacramento. Dice el numeral 29. Cuando se toma conciencia de los dones del Señor, estamos hablando del Espíritu y regalos del Señor en el Espíritu Santo y de su amor incondicional, incluso en situaciones de pecado, sobre todo cuando se escucha una oración, el corazón creyente eleva su alabanza y bendición a Dios. Esta forma de bendición no se impide a nadie, todos individualmente o en unión con otros pueden elevar a Dios su alabanza y su gratitud. Es decir, cuando la bendición de Dios no se impide a nadie, hay que darla a todos. Esto es lo que dice, no hay que clasificar, esto es lo que dice realmente el documento. La bendición es para darla a todos y pedirla a todos. Evitando formas graves de escándalo, este es el numeral 30, o confusión entre los fieles. ¿Por qué? Porque no se puede sugerir que bendecir a personas de parejas del mismo sexo, que bendecirlos es darles autoridad matrimonial. No, bendecirlos es llevar el Espíritu Santo en ellos para que tomen conciencia y el mismo Cristo los saque del pecado, el mismo Espíritu los saque del pecado. Es simplemente eso. Es el derecho a Dios. La bendición es el derecho a Dios. Aquí no tienen en cuenta el pecado. Dice, la situación no tiene en cuenta las situaciones de pecado. La bendición se derrama en misericordia del Señor. El numeral 31 dice, la forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas. Es decir, para bendecir las parejas del mismo sexo no debe haber ningún rito extraño. Eso le pide también, o sea, tiene claridad sobre eso. O sea, no es que se vaya a armar un rito para bendecir a estas personas, que no se va a armar un rito, ni se va a hacer dentro de una Eucaristía, ni se va a hacer dentro de un sacramento, ni se va a invitar como si fuese un sacramento. No, son unas bendiciones espontáneas. Dice, expresan una súplica a Dios. Dice, no, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas, para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Es decir, no se debe hacer ningún rito extraño para una bendición. Es simplemente que una persona llega a la iglesia, estoy muy mal, vivimos en unión libre o somos personas del mismo sexo que vivimos juntas. Necesitamos una bendición porque estamos muy mal económicamente, necesitamos que Dios nos bendiga, que nos ayude. Imparta la bendición, que el Señor los ayude, los acompañe, no está bendiciendo el pecado, no está bendiciendo que vivan ahí. No podemos bendecir un pecador, entonces ¿a quién va a bendecir la iglesia si no es a los pecadores? Pues si va a ir a bendecir a los ángeles, pues váyase para el cielo la iglesia a bendecir ángeles, porque serán los únicos que no pequen. Incluso ellos pecan porque tienen libre albedrío. Pues váyase a bendecir los santos, ¿qué más vamos a hacer? Si la iglesia no puede bendecir a un pecador, entonces ¿a quién? ¿A quién va a bendecir la iglesia? Yo me pregunto eso. Vaya, coja al Pío de Petrechina, a San Francisco de Asís, resucite a todos esos y bendiga a esos, porque ¿a quién más?
Si no puede bendecir un pecador, ¿a quién? Claro que tiene que bendecir al pecador. ¿A quién más va a bendecir la iglesia? Pues ese pecador que está ahí, lo vas a bendecir. ¿Para qué? Para que encuentre el camino de la salvación, para que algún día diga, mire, voy a dejar de vivir con una persona del mismo sexo porque realmente quiero llegar a Dios. Eso hace una bendición. Pero hay que bendecir el pecado. Hombre, y si ellos saben que están perdiendo su alma y se quieren ir al infierno, pues es decisión de ellos. Pero en este mundo no puede juzgar Cristo. Así que en este mundo va a bendecir Cristo. Bendigan en nombre de Cristo, ya. Es responsabilidad de cada quien de salvar su alma o no. Eso es lo que dice el Papa, y yo lo he dicho muchas veces en mis mensajes, en mis videos, en mis jornadas de oración, ¿no? Hay que bendecir siempre. La responsabilidad de cada quien. Por eso aquí dice, no es que tampoco es que van a armar un rito, es que el Papa dice, no armen un rito. Simplemente es una bendición, bendigan al pecador, no es más. Porque si el obispo aquel es santo ya, es Jesús, y no puede bendecir un pecador, pues como le digo, vaya saque el Padre Pío, vaya saque a San Francisco, vaya saque a San Juan Eudes, vaya saque a todos esos santos y bendiga a esos santos, porque serán los únicos que no han pecado, que ya no pecan. De resto, no tienes a nadie más quien bendecir porque hasta usted es pecador. Entonces, no tienes a nadie más quien bendecir. Hay que seguirlos bendiciendo y dejen de estar. La iglesia parece homofóbica. No sean homofóbicos, ¿no? Que un pecado de eso es igual a otro pecado. Entonces, ¿por qué a un homicida sí lo bendices? ¿Por qué a un violador sí lo bendices? ¿Por qué no dice usted es violador? Venga, yo no lo puedo bendecir. No, es lo mismo. No hay que clasificar esos pecados. Es que esta bendición no está reemplazando ningún matrimonio, simplemente está bendiciendo y ya. Eso es todo. Dice así, en el mismo numeral 31, dice, la bendición ruega que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sean investidos, santificados y elevados por la presencia del Espíritu Santo. Eso es la bendición, que ruegue que sean elevados por la presencia del Espíritu Santo en ellos. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su espíritu. Ayudas, eso es lo que provoca una bendición. Ayudas de los impulsos de su espíritu. Eso es lo que provoca una bendición. Que la teología clásica llama gracias actuales. Esas son las gracias actuales. Y ustedes que son teólogos, bueno, los laicos no, pero algunos no son teólogos, pero algunos que son teólogos saben que eso se llaman gracias actuales. Es decir, la gracia suplicante y la gracia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Eso es una gracia actual. Para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio. Liberarse de sus imperfecciones y fragilidades. Mire, para eso es una bendición, para liberarse de los pecados, para liberarse de las imperfecciones, para liberarse de las fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Eso es una bendición. Esto es muy claro. Para expresarse en el amor divino, para expresarse en el Espíritu Santo. El numeral 30 dice, la gracia de Dios, de hecho, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos. De hecho, la gracia de Dios actúa en los que se consideran pecadores, no en los que se consideran justos. Una oración de intercesión a la invocación de ayuda de Dios de aquellos que se dirigen humildemente a Él. Es una invocación de la ayuda. Eso es pedir una bendición. Ayúdame, Señor. Soy humilde, me reconozco pecador, pero necesito tu ayuda. Eso es pedir una bendición. Dios no aleja nunca al que se acerca a Él. Dios no lo aleja. Así que usted, laico, ministro de la iglesia, no tiene por qué alejar a nadie a una bendición. Si no la quieres impartir, no la impartas, pero no digas que el Papa se equivocó en eso. Usted también es libre de no impartirla, pero porque tiene libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Pero no porque no se puede hacer, claro que se puede hacer. Que no quieras hacerlo es diferente.
Dios no aleja nunca al que se acerque a Él. Al fin y al cabo, la bendición ofrece a las personas un medio para acrecentar su confianza en Dios. Eso es lo que ofrece a las personas. Acrecentar la confianza en Dios. Si Dios me sana, si tengo una enfermedad, no tengo a nadie más a acudir y acudo a una bendición y me dan esa bendición y me dan ese espíritu, me dan ese poder, sana mi cuerpo. Lógicamente que lo que voy a tratar de hacer es buscar mi salvación de mi alma y que voy a buscar los sacramentos después. Eso es, eso es lo que busca una bendición realmente. No busca decir, no, Dios me salvó, me sanó, entonces ya me salvé. No, no, no. Y usted tiene que ser claro al predicar, al enseñar. Nosotros, los que enseñamos, los que predicamos por la virtud de la iglesia también. Entonces, nosotros, los que sabemos y entendemos a Cristo, debemos orientar bien, debemos decirles, mire, es que no, tú no puedes salvarte simplemente porque se sanó. Una sanación no es una salvación, la salvación está en los sacramentos, no está en las bendiciones. Dice, el numeral 34, la misma liturgia de la iglesia nos invita a esta actitud confiada, también en medio de nuestros pecados, falta de méritos, debilidades y confusiones. Como da testimonio esta bellísima oración colecta. Ojo, pues que la iglesia tiene esa oración colecta hace mucho rato, tomada del misal romano. Dice así: Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Eso es una bendición. Y ya está en el misal romano, pero parece que ese obispo nunca ha celebrado misa porque nunca lo ha leído. Parece que nunca ha celebrado una misa o no le pone cuidado a lo que hay ahí. Ahí hay una bendición. Mire, aquí se la traen a colación. Le dice, mire, eso está en el misal romano. En el día 20, en el domingo 27 del tiempo ordinario. Si de pronto no saben dónde está, ahí le dijeron dónde está. Dice, ¿cuántas veces de hecho a través de una simple bendición? Es decir, de una bendición simple, no de una bendición sacramental, una bendición simple del pastor que en este gesto no pretende sancionar ni legitimar nada, las personas pueden experimentar la cercanía del Padre que desborda los méritos y deseos. ¿Cuántas veces en esas bendiciones, mire, yo soy un laico, creyente, cuántas veces he visto que por una bendición que imparte el Señor por medio de mis manos, muchas personas acogen la iglesia con alegría, con amor. Muchas personas acogen los sacramentos. Muchas personas acogen y sienten la bondad de Dios. Y sienten la ayuda de Dios porque encontraron un empleo, porque encontraron sanación, porque encontraron paz, porque encontraron tranquilidad, porque encontraron confianza en Dios. Es que eso es lo que brinda una bendición y eso el Papa lo está diciendo claramente. Yo se los vengo enseñando hace mucho tiempo. Y no es que yo me haya adelantado al Papa, no, lo que pasa es que es el mismo Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo habla allí o habla acá, pues habló por medio mío y hablará por medio de otros, pero ahora lo declara por medio del Papa y dice es que la bendición es simplemente eso, simplemente dejar que Dios actúe. No es reemplazar sacramentos, es simplemente dejar que Dios actúe. El numeral 37 dice, el derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo, y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales. Aquí también les dio durito a los ministros y las conferencias episcopales. Mire, el derecho canónico no lo abarca todo, o sea, no es, ¿qué está diciendo? Es que no es toda la autoridad es el Papa. La autoridad es el Papa. Y también les dice, y ojo pues, que tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales. Las conferencias episcopales de cada país no puede decir, lo abarcamos todo y el Papa quedó por fuera. No, 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 no. Y le está diciendo, ellos no lo pueden abarcar todo. Acuérdese de también del ministerio, el ministerio pontificio. Acuérdese de ese ministerio. El Papa sí lo abarca todo porque en cuestiones de fe no se equivoca. Eso hay que tenerlo muy claro, ese dogma de fe.
con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la iglesia corre por muchos cauces, además de las normativos. Dice, la vida de la iglesia no corre solamente en las normas de la iglesia, sino también en la acción del Espíritu Santo. Además de los normativos, también corre por los cauces del Espíritu Santo. Así que no es solamente las normas, también es la vivencia, la realidad de la iglesia, la necesidad de Dios de la iglesia. Eso también tiene valor, lo dice el Papa. Así, el Papa Francisco, mire, así el Papa Francisco, que ese sí es autoridad de la iglesia, ha recordado que todo aquello, el Papa Francisco, que es así, lo abarca todo, porque él es el vicario de Cristo. Sobre el Papa, Cristo, y sobre Cristo nadie. Pues por eso dejó al Papa para que ate y desate. Si tú no lo crees así, pues entonces cámbiate de iglesia, porque esta no es tu iglesia. Así es de sencillo. Si tú no le crees a la cabeza, no obedeces a la cabeza, pues estás equivocado de iglesia, cámbiate. Ve y arma una congregación cristiana, arma un movimiento, otra cosa diferente a la iglesia católica. Esto es una rueda suelta aquí. Este es un tornillo suelto. Esto es una pieza que no encaja. Váyase, si usted no le va a creer al Papa, no va a obedecer al Papa y no va a bendecir, váyase, váyase. Lo que pasa es que yo sé que la iglesia a algunos ministros les da mucho poder y les da estatus y les da dinero. Eso no es tampoco oculto para nadie. Y los laicos tampoco podemos decir que eso no es así, eso es así. No quiere decir que toda la iglesia sea la mala, no, son aquellos particulares, que son ciertos particulares que quieren el poder y abrazar el poder, y es la lucha de poder, simplemente es eso. Tranquilo, tranquilo, que allá Satanás le tiene un buen puesto para que ejerza su poder allá. Allá lo vas a ejercer con él. Aquí obedece. Si no, si te queda grande obedecer, pues váyase. Váyase si usted no quiere obedecer al Papa. Por eso el Papa le dice, es que las conferencias episcopales, el Papa muy claro, nosotros los laicos lo entendemos, ¿qué es lo que está queriendo decir el Papa? Entendemos que el Papa le está llamando la atención a aquellos ministros que ya se creen papas en todos lados, que desconocen la autoridad papal, que desconocen al romano pontífice, que lo desconoce, que lo quieren desconocer, que porque fueron ordenados ministros de la iglesia y obispos. Hombre, lo que pasa es que el Papa también tiene misericordia de Dios y todo eso, pues siendo un Papa más rígido, pues simplemente lo reduce al estado laical y ya, y se acabó el problema por desobediencia. Al fin y al cabo ellos juran obediencia a los superiores. Si no lo hacen, pues entonces simplemente no obedecen las normas de la iglesia. Yo no sé el Papa por qué no lo reduce al estado laical. Espero que eso no llegue al Papa, porque además que dirá que yo tengo más autoridad que él. No, jamás, nunca jamás. Pero simplemente yo me pregunto como laico, hombre, si un ministro no te sirve, no te anda, no es una piedra en el zapato, pues redúzcalo al estado laical y coloque a alguien que realmente respete el juramento de obediencia. Eso es muy sencillo hacerlo, pero bueno, también se pasaría por autoritario, pero a veces la autoridad hay que impartirla. Para eso se la dio Dios, para que la imparta, para que la haga efectiva. Para eso se la dio a Pedro, no se la dio a todos los apóstoles, se la dio a Pedro, y para que pusiera su autoridad. Si el Papa no lo hace, pues sus razones tendrá, y él es el que determina realmente. Por eso dice, ni siquiera eso. Entonces él dice en el 37, así el Papa Francisco ha recordado que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma. Es decir, no es una norma, todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico. Esto es un discernimiento práctico, les está diciendo el Papa. Esto no es una normativa y ni tienen que armar una norma para bendecir. No, es una práctica
espontánea, es una bendición espontánea, donde tú tienes que dar la bendición espontánea. No es una norma ni una normativa, ni tampoco hay que sacar un bendicional para dar bendiciones a parejas del mismo sexo. Es que lo habla de las parejas del mismo sexo en respuesta de aquella declaración que no la firmó el Papa, sino que la sacaron diciendo que el Papa no podía bendecir, que la iglesia no podía bendecir a personas que vivían en parejas del mismo sexo. Pues el Papa les aclara que sí puede hacerlo y por qué puede hacerlo y por qué la iglesia debe hacerlo. Les aclara que ellos no son la autoridad total, que la autoridad es él. Por esta razón, no se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación irregular. Es decir, situación irregular es una situación de unión libre. Entonces, no se puede promover un ritual, es que no se está promoviendo un ritual. Y está diciendo claro el Papa, no promuevan un ritual. Yo no estoy promoviendo un ritual. De que un ritual se parezca al matrimonio, no. Estoy promoviendo que la bendición llegue a ellos. Una situación, pero no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición. No hagan un ritual que se parezca a un matrimonio, no. Pero tampoco prohíban la bendición simple, o sea, la bendición del Espíritu Santo en ellos. No prohíban eso, no se puede prohibir, está diciendo, no se puede prohibir. Es una declaración, está diciendo, no se puede prohibir la bendición, ¿no? Hay que darla. Allá cada quien, si después, con esa misma bendición, acude a los sacramentos. La bendición es para eso, para que los demás se encuentren a Dios y acudan a los sacramentos. De todos, dice el 39, de todos modos, precisamente para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, esta bendición nunca se debe realizar al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestiduras, gestos o palabras propias de un matrimonio. Es decir, cuando se pida esa bendición no se va a hacer un ritual parecido a un matrimonio, ni siquiera se debe hacer algo parecido ni vestiduras parecidas a un matrimonio. No debe confundir el pueblo una bendición con un sacramento. Estas bendiciones no reemplazan ni quieren reemplazar un sacramento. Nosotros no nos salvamos, nuestras almas no se salvan con las bendiciones, nuestras almas se salvan con los sacramentos. Eso también les debe quedar muy claro a mis seguidores. La bendición lo que hace es promover la fuerza del Espíritu Santo, pero una bendición no te va a salvar. Te va a salvar el sacramento de la confesión y te va a salvar el sacramento de la comunión. Eso es así de claro y de sencillo. Aquí el Papa no está cambiando los sacramentos. Está diciendo que ni siquiera se puede usted vestir de matrimonio y de novia para una bendición. No. Si eso pasa, no se debe impartir la bendición. La bendición no reemplaza un sacramento. Mis queridos seguidores, soy muy claro, el Papa no está pidiendo reemplazar un sacramento. El Papa está pidiendo bendecir, que el Espíritu actúe en su iglesia, actúe en toda la iglesia. Pero no se deben hacer ritos, ni siquiera debe hacerse en medio de un rito, ni siquiera en una unión civil. Ay, no, aquí está el juez casando y entonces yo voy a bendecir esa unión. No. No se trata de confundir, se trata de que si la persona llegó espontáneamente, le dé esa bendición para que el Espíritu Santo actúe en ellos. Invítelos. Cuando usted bendiga a una persona casada con otra en el mismo sexo o una persona en unión libre, invítelos. Constantemente invítelos al sacramento, invítelos a la conversión. Toque su corazón y haga que ellos sientan que se necesita confesar y se necesita comulgar para la salvación. La bendición no te va a salvar, ninguna bendición te va a salvar, ninguna te va a dar salvación. Salvación te la va a dar
los dos sacramentos de vida, que es el sacramento del bautismo para entrar en Cristo. Si no eres bautizado, pues tampoco. Pues, lógicamente, que debes de estar bautizado. Pero el sacramento que te va a llevar realmente a la salvación es la confesión y la comunión. Esos son sacramentos. Por eso la bendición no se debe hacer ningún ritual, ni siquiera vestimentas especiales para una bendición. Nada, aquí el Papa no pide eso. Aquí el Papa dice que no se puede frenar una bendición porque es una bendición de Dios. Es alabar a Dios y dejar que el Espíritu Santo actúe en todos nosotros. El numeral 40 nos dice, en cambio, tal bendición puede encontrarse su lugar en otros contextos, como la visita a un santuario. En una visita a un santuario está la bendición. El encuentro con un sacerdote. Si se encuentran con un sacerdote, hombre, padre, una bendición. Es una bendición. Imparta su bendición. La oración recitada en los grupos de oración, así como lo hacemos nosotros. Eso también es bendición. Eso es mover la fuerza del Espíritu Santo. O durante una peregrinación. Vamos a una peregrinación, también es una bendición. De hecho, mediante estas bendiciones que se imparten, no a través de las formas rituales propias de la liturgia, sino como expresión del corazón materno de la iglesia. Les está diciendo a los ministros, hombre, bendigan, bendigan, bendigan porque para eso están, para bendecir, no para maldecir. No se pretende legitimar nada, sino solo abrir la propia vida de Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también el Espíritu Santo para que se vivan con mayor fidelidad los valores del Evangelio. A eso es lo que invita la iglesia. La iglesia es el sacramento del amor infinito de Dios, dice. En el numeral 42 dice, Cristo no solo con la caridad, el ejemplo y los actos de penitencia, sino también con la oración. Ese es Cristo, esa es la iglesia, con actos de penitencia, con todo eso, con el ejemplo, sino también con la oración, con la bendición. En el numeral 43 dice, cuando la relación con Dios está enturbiada por el pecado, siempre se puede pedir una bendición, acudiendo a Él, como hizo Pedro en la tormenta cuando clamó a Jesús, Señor, sálvame. Eso está en Mateo 14:30. Es decir, cuando estamos atormentados por el pecado, pues se pide una bendición, un auxilio, una fuerza que me ayude a poder salir de él. Desear y recibir una bendición puede ser el bien posible, que desearla y dar bendición. Ese es el bien realmente de Dios, el bien de la iglesia. Número 44 dice, la iglesia, al igual que María, es mediadora de la bendición de Dios para el mundo, acogiendo a Jesús y la transmite llevando a Jesús. Es decir, la iglesia recibe a Jesús y la transmite llevando a Jesús. Así también nosotros, miembros de la iglesia, unos con otros, podemos bendecirnos. Numeral 45, la capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Esa es la bendición. Capacidad de sentirnos bendecidos. Esa es la verdadera iglesia. La capacidad de sentir que Dios nos bendice, que el Espíritu Santo está en nosotros y que podemos también bendecir. Este mundo necesita bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Papa nos ama, el Padre nos ama y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo, la alegría de darle gracias y aprender de él a no maldecir, sino bendecir. Para eso está la iglesia, no para maldecir. A veces he encontrado presbíteros o personas que vienen a mí comentándome que un sacerdote los maldijo. Pues yo les digo, mire, es que un sacerdote no lo ordenaron para maldecir. Y así se crean que pueden maldecir. No, pues no, esa maldición no sirve. Porque es que un sacerdote está ordenado para bendecir, no para maldecir. Y aquí la iglesia dice, la iglesia no es para maldecir, sino para bendecir. No es para juzgar, sino para bendecir. No es para juzgar a los demás. De este modo,
Cada hermano y cada hermana podrían sentirse en la iglesia siempre peregrinos, siempre suplicantes, siempre amados y a pesar de todo, siempre bendecidos. Así termina el documento. Siempre bendecidos. Nosotros los laicos podemos bendecir y debemos bendecir, pedir bendiciones. Resumiendo el documento, lo que pide el Papa es que la bendición no se debe dar incluso a las personas que viven casadas con el mismo sexo, que viven con otras personas del mismo sexo, a las parejas irregulares. Explícitamente este documento es una respuesta a esa pregunta. A esa pregunta la Iglesia no puede bendecir a personas que viven en unión libre con el mismo sexo. La Iglesia, el Papa no puede hacerlo, eso fue lo que les dijo el dicasterio. Y el Papa responde diciendo que sí, que es una bendición y por qué se debe bendecir. Explica muy bien que es una bendición a este nuevo dicasterio. Por algo, pues nombraron el otro prefecto, el prefecto, o sea, el director de el Monseñor Víctor Manuel Cardenal, el Cardenal Fernández, como prefecto de la fe, y el secretario, que es Monseñor Armando Mateo, secretario para la sección doctrinal. Eso es doctrina de la Iglesia porque está firmada por el Papa. En la audiencia del 18 de diciembre de 2023 firma Francisco, Papa. Eso significa que es doctrina. Esa es la respuesta a lo que el dicasterio anterior quería dar a conocer sin firma del Papa, diciendo que la Iglesia no podía bendecir. Pues nombra un nuevo prefecto, o sea, un nuevo director para la fe, un nuevo cardenal, y este sí dice, claro, la autoridad del Papa, no la autoridad de los que queramos nosotros, sino del Papa. Resumidas cuentas, nuestra declaración de la audiencia del 18 de diciembre de 2023, la declaración Fiducia Supplicans, dice que la Iglesia no puede negar una bendición, así sea a parejas del mismo sexo, parejas que no estén casadas en matrimonio sacramental. Es la respuesta a esa primera declaración. Pero también hay muchos pecadores. Aquí dice, pues la Iglesia debe bendecir al pecado. Precisamente es para eso, para dar esa fuerza y poder ayudar a salir del pecado. Esa es la Iglesia. Esa es la verdadera Iglesia y el Papa Francisco busca la verdadera Iglesia, la comunidad con Cristo, la comunidad con el Espíritu, la vivencia del Espíritu Santo. Queridos seguidores, mire, yo los invito a que ustedes busquen bendiciones, pidan bendiciones y den bendiciones. No tengan miedo a bendecir, siempre les lo he dicho, no tengan miedo a bendecir. No tengan miedo a los narcisistas de la iglesia, incluso los presbíteros, párrocos, su párroco puede ser un narcisista imponente y autoritario que no permite que un laico viva la iglesia y que viva el Espíritu Santo. No le ponga cuidado a eso. Póngale cuidado más bien a la fuerza de Dios que hay en ti, a las ganas que tiene Dios de vivir en ti, de obrar en ti. El Espíritu obra en ti. Los dones de Dios obran en ti. Ponle cuidado más bien a eso y vive la iglesia. Apóyate en la oración. Nunca juzgues a nadie. Bendice a todo aquel, incluso a quien te maldice. Así lo pide el Padre nuestro. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Eso es bendecir. Eso es bendecir. El mismo Cristo lo pide en el Padre nuestro. Así que bendigamos, no juzguemos. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para bendecir, para apoyarnos con nuestros carismas, para guiarnos, para decirle a los demás, hombre, busca también la salvación. Es bueno buscar la salvación. Bendice. Pide bendiciones, apóyate de las personas que creen y creemos en Cristo y pedimos bendición, los que creemos en el Espíritu Santo. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.